La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos ya en este domingo 33 del tiempo ordinario, 33º del tiempo ordinario. Vamos avanzando ya prácticamente, fíjense bien, vamos a cumplir esta semana. La próxima semana estaremos celebrando ya el próximo domingo la solemnidad de Cristo Rey y terminaremos allí el año litúrgico. Hemos vivido, hemos leído, hemos orado con el Evangelio de Mateo en este ciclo A y estamos ya prácticamente en la puerta de cerrar este año litúrgico con este evangelista que nos ha acompañado. Ya estamos, como les digo, en la parte final. Estamos leyendo el capítulo 25, que es el discurso escatológico, hermoso discurso, que Jesús nos habla ya de su venida, de esa segunda venida, pero como les decía la semana pasada, entre la primera venida que tuvo en Belén y la segunda venida que no sabemos en qué momento será, y bendito sea Dios, no nos ha dicho, porque si no estuviéramos tan despreocupados, estaríamos de brazos cruzados, así como somos muchas veces que hacemos las cosas a última hora, ya sabiendo cuándo va a venir, entonces nos preocuparíamos tanto por quizá ya cuando ya está cerca la fecha que podríamos pasar desapercibido lo que el Señor nos quiere regalar. Por eso nos invita siempre a estar preparados, cada día, cada instante prepararnos, estar en vigilia. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya venga Él en su gloria, entonces estaremos listos, estaremos preparados como las vírgenes prudentes que escuchamos la semana pasada. Y entonces, como les digo, no sabemos, pero entre la primera venida y la venida que tendrá en su gloria, está la venida intermedia, el aquí y el ahora del Señor llegando a tu corazón, llegando a mi corazón, el Señor transformando nuestras vidas. Y eso es lo que celebramos cada Eucaristía, eso es lo que celebramos cada domingo, eso es lo que celebramos en cada solemnidad que se nos presenta y sobre todo en este año litúrgico es preparar nuestro corazón al encuentro del Señor. Y entonces vamos a concluir muy bien con este Evangelio de Mateo en el capítulo 25, faltarán 26, 27, 28 los capítulos, que esos los meditamos en ya la Semana Santa. Ahora nos quedaremos aquí en el capítulo 25, hoy día con los talentos y la próxima semana con el juicio final. ¿Cómo será? Seremos juzgados en el amor, pero no me adelanto porque ya lo vamos a vivir el próximo domingo. Antes entonces nos acercamos en la oración al Espíritu Santo, le decimos al Espíritu Santo que fluya en nuestros corazones, que actúe en cada uno de nosotros. Recuerden, no podemos hacer este ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Hagamos la oración. Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor, a tu misericordia, queremos ponernos en tus manos, Espíritu Santo, para que actúes en cada uno de nosotros, haz la obra en cada uno de nuestros corazones, abre nuestras mentes para poder comprender la palabra, abre nuestros oídos antes para escucharla, abre nuestros corazones para vivirla, pero sobre todo nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, danos hambre y sed de la palabra para estar saciados de ella y sobre todo bien fortalecidos en nuestra vida de fe. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos al Evangelio ya, como les digo, en la recta final, capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Vamos al texto. El Evangelio que vamos a meditar, entonces, capítulo 25 de Mateo, versículos del 14 al 30. Recuerden que ya meditamos los primeros versículos, ¿se recuerdan? El domingo pasado. Hermosísimo, ¿no? De las 10 doncellas o las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 que no habían llevado aceite, ¿no? Insensatas. Estas vírgenes, les decía la semana pasada, en la aplicación pastoral, igual recuerden que aquí no es una parte exegética, no es la hermenéutica, aquí es la oración la que surge. Por lo tanto, no es que le vamos a sacar toda la interpretación de las vírgenes a quien representaba. Sí, en la parte pastoral, como les decía la semana pasada, nos representa a cada uno de nosotros, que muchas veces, como estas vírgenes que no llevaban aceite, muchas veces nosotros así estamos, dependiendo de la felicidad, dependiendo del amor de los demás, y tenemos que nosotros que dar el paso. Por eso ahora entonces escuchamos esta parábola de los talentos para comprender eso, los dones que el Señor nos ha dado y
si vamos en busca de otros talentos. Pero antes vamos a escuchar el texto, Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Búsquelo por favor en su Biblia para que hagamos juntos el ejercicio. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. El Señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado ya, queridos hermanos, el texto. Nos encontramos entonces con esta parábola. Y fíjense bien, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos, fíjense bien, el evangelista Mateo, como era judío, no habla del reino de Dios como lo hace, por ejemplo, Lucas, porque para los judíos el nombre de Dios era impronunciable. Cuando aparecía en los textos bíblicos, lo que hacían, el que proclamaba la palabra, era inclinar la cabeza, y entonces toda la asamblea sabía que ahí decía Dios. Tenía un gran respeto al nombre de Dios, era impronunciable. Y Lucas, que es pagano, nos presenta el reino de Dios, diferente entonces, como les decía, con Mateo, que dice reino de los cielos. Y esto yo siempre les he dicho a ustedes, una interpretación muy bonita, y es que nosotros aquí hablamos del reino de este mundo, vivimos en este reino de este mundo. Y en este mundo encontramos lo que el Papa Francisco nos llama la mundanidad. Encontramos el pecado, las cosas cotidianas, ¿no? Entre el compartir en familia, las alegrías, los triunfos, pero también los fracasos, el pecado y las cosas que el mundo nos ofrece. Pero también, hablando sobre el reino de los cielos, es ese momento de meditación, de oración, de venir a la Eucaristía, de estar en la hora santa, de estar en un grupo de oración, en un momento espiritual, en un retiro espiritual. Es el reino de los cielos, porque salimos de la mundanidad y nos vamos al reino de los cielos. Y ese estar en el reino de los cielos es encontrarnos con la paz.
Hay gente que nos ha tocado quizá ir a un retiro y decimos que bien he estado aquí en este retiro, no quisiera regresar a mi casa, porque en mi casa están los problemas, están las dificultades, mientras que aquí estoy en paz, aquí estoy tranquilo. Mucha gente quisiera quedarse en esos centros de retiro o en algún momento espiritual, pero hay que regresar a las cosas cotidianas. Recordemos que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo si nos entregamos al Señor. Y luego está el reino de Dios, que es hacia donde vamos. Si ya vamos gustando la experiencia de fe en el reino de los cielos, entonces eso nos va a abrir espacio para vivir el reino de Dios. Es ir a esa experiencia donde Dios nos espera y donde queremos estar todos. Como lo hemos hablado también, ese momento tan sublime, ese momento tan especial de abrir los ojos y contemplar el rostro de Dios eternamente, que será la resurrección y juicio final, cuando el Señor nos diga, pasa bendito de mi Padre. Qué triste que nos diga, no te conozco. Pero Señor, yo iba a misa todos los días, como suelo decir en algunas oportunidades. Sí, pero no eres capaz de amar o no has amado lo que tenías que amar. Recuerden que al final de nuestra historia seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto hemos amado? Y la respuesta tiene que ser concreta. Mucho. Más o menos no vale. Recuerden, no le gusta al Señor tibios. Tampoco el decir no he amado nada. Pero soy sincero. Sí, pero no servirá de nada ser sincero y si no has amado nada, si no he amado yo nada. ¿Sí? Por lo tanto, es abrirnos a la experiencia de amor. Pero bien, entonces nos encontramos con este pasaje ahora donde el Señor habla de los talentos y dice a uno el dueño le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 de acuerdo a sus capacidades. A cada uno le dio talentos. 5, 2, 1. Según la ley, en ese momento, si el amo o el señor o el dueño le daba algo a alguien, esa persona tenía que cuidarlo hasta con su propia vida. Tenía que devolverlo porque si no se metía a problemas. Por lo tanto, tenía que devolver aquello que se le había confiado. Lo que hizo el hombre de enterrarlo en tierra, hasta cierto punto, en la lógica del momento, era lo correcto. Haber enterrado o haber guardado ese talento, porque al volver el dueño se lo tenía que entregar tal como se lo habían dado. O sea, si me lo has dado, pues aquí te lo devuelvo. Pero en la lógica de Dios, recuerden que es muy diferente. Jesús nos habla de sanar cuando la lógica habla de contagiar, por ejemplo. Si yo vengo y toco a alguien que está contagiado de la COVID, obviamente yo me voy a contagiar, pero en la lógica de Dios no se deja contagiar del pecado nuestro, sino que al contrario sana el pecado. Si nosotros agarramos una fruta sana y la ponemos en un canasto de frutas podridas, inmediatamente esa fruta se va a podrir. No es que va esa fruta a recuperar a las demás frutas, jamás. Por lo tanto, en la lógica de Dios sí es muy diferente, porque entonces la fruta sana, que es Dios, va a sanar las frutas podridas. O aquel texto también cuando habla el profeta que sale del templo un río que va saneándolo todo hasta llegar al mar muerto y lo va a sanear todo. En la lógica humana no se comprende, porque entonces si echamos agua limpia o agua dulce en agua salada, pues inmediatamente va a quedar salada el agua dulce. Pero en la lógica de Dios es diferente. Y digo todo esto porque tenemos que entrar en esa lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica del cambio, para comprender entonces lo que estamos leyendo ahora. Porque lo que, repito, era lo correcto, era guardar el talento para entregárselo al regresar. Pero lo que hicieron los demás era incorrecto. Pero en la lógica de Dios, no. En la lógica de Dios quiere que esos talentos se pongan a producir. Y entonces se le entregó 5, este hombre los puso a trabajar y le entregó a su amo, a su señor, le entregó 5 talentos y le dice, pues con estos 5 he ganado otros 5 más y aquí está. ¿Y qué le responde el Señor? Entonces pasa, te felicito siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré muchas, ¿no? Otras de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Fíjense bien, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Repito aquí lo que les decía la semana pasada, yo no concibo el fin del mundo como algo catastrófico y es más, lo escuchamos dentro de la semana a Jesús diciendo que no será aparatosamente su venida, al contrario, será como ese relámpago de luz que ilumina todo lo que está alrededor. Pues bien, entonces dice, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Luego
va con el segundo, lo mismo pasa, y le va a decir lo mismo, pasa y entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Lamentablemente, el que había recibido un talento no lo puso a producir, sino que lo escondió en tierra, y entonces todavía, fíjense bien, que no solamente esconde el talento, sino que va y le dice, yo sé que eres un Señor, que recoges lo que no has plantado y lo que no has sembrado, ¿no? Dice, cosechas lo que no has plantado y recoges lo que no has sembrado. Es más, no solamente le devuelve el talento, sino que va todavía a refutarle a su Señor. Y entonces el Señor le va a decir, siervo malo y perezoso, no te conozco. Y entonces ahí será el llanto y rechinar de dientes. Y este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas, ahí será, como les digo, la desesperación, el llanto y la desesperación. Muy bien, esto en cuanto al texto. Vamos ahora a sacarle la interpretación a la palabra. Ya hemos comprendido un poco de los talentos, de ponerlos a producir, pero ¿en qué sentido? Vamos a la segunda parte de nuestra lectura divina. Hemos escuchado entonces ya el texto, ya lo leímos, las veces que sean necesarias se puede releer el texto, lo escucho en misa, ahora con la lectura divina, lo puedes seguir escuchando a lo largo del día, es un texto que conocemos. La pregunta para nosotros hoy día es, ¿queremos participar de la alegría de nuestro Señor? ¿Queremos entrar para formar parte de ese gozo, de esa alegría? ¿O queremos quedarnos en las cosas del mundo? Fíjense bien, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. ¿Queremos esa alegría? Como les decía la semana pasada, muchas veces estamos dependiendo de que otros me den esa alegría, que otros me den amor. No, es que la alegría concreta, la alegría total, la vamos a encontrar en el Señor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor, no de la alegría, en la alegría, porque Dios es alegría. No es vas a formar parte de la alegría que te puede dar fulanito, fulanita, que te puede dar tu familia, tu esposo, no, es que es en la alegría. Es que el Señor es alegría, el Señor es paz, el Señor es misericordia, es formar parte de esa alegría que el Señor nos quiere regalar. No en esa búsqueda que muchas veces nos perdemos o nos sumergimos, es encontrar la alegría, estar en la alegría de nuestro Señor. Pero para ello necesitamos poner en práctica los dones, los talentos. Muchas veces suele suceder que nos acostumbramos a nuestros talentos. Quizá sabes tocar guitarra y ya te conformas con eso. Quizá eres bueno cantando, pues te conformas cantando en el coro. Quizá eres bueno en alguna actividad en tu grupo de oración, te acostumbras a eso y ya nada más. Hay gente que se matricula en algo y dice, ya, esto es lo que yo sé y esto es lo que voy a ofrecer. Quizá eres bueno como catequista, pero te has matriculado y ya llevas años siendo catequista. Ya llevas muchos años en tu parroquia siendo catequista, ya llevas muchos años en tu parroquia siendo lector, ya llevas muchos años en tu parroquia en el coro y no has crecido, te has quedado ahí. Y aquí entonces nos encontramos con esto que el Señor nos propone como un crecimiento de fe. No nos podemos quedar ahí anclados haciendo más de lo mismo. Esa es quizá la gran dificultad que tiene el ser humano. Nos acostumbramos a las cosas del mundo, o nos acostumbramos a las cosas de la vida, que no damos más. Tenemos que dar un paso más y descubrir otros talentos que podemos poner en práctica en nuestra vida de fe. Y esto hablándolo en la iglesia, hay infinidad de lugares donde podemos poner en práctica los talentos, en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Hay quienes se acostumbraron quizás a ser cajeros y llevan años siendo cajeros. Hay quienes se acostumbraron a estar en una oficina y llevan años en esa misma oficina, en ese mismo trabajo y no cambian y no dan un paso adelante. No podemos vivir acostumbrados, atenidos como las vírgenes necias, atenidos a los demás, pero tampoco podemos quedarnos anclados dando más de lo mismo, en el mínimo esfuerzo, en lo que estamos acostumbrados. Ya me acostumbré a esto, como les decía, ya me acostumbré a ser catequista y ya tienen años de ser catequista, ya deja la catequesis, que surjan nuevos catequistas y tú busca otra forma de servir al Señor. Quizá como ministro extraordinario, hay también muchos ministros extraordinarios que quizá llevan muchos años, tienen que surgir más. Y muchas veces hasta nos volvemos celosos, así como este hombre último que empieza a decir, es que tú eres un señor de esta forma, es que tú eres alguien que toma lo que no ha cosechado. Muchas veces nos ponemos así, con esa actitud,
muchas veces a la defensiva y no queremos que otro hermano entre a formar parte del ministerio de los acólitos o que sea ministro extraordinario o que sea lector o que esté en el coro. Le ponemos muchas trabas. ¿Por qué? Porque estamos dando el mínimo esfuerzo en nuestra fe y no salimos de ahí. No vamos dando pasos hacia adelante, hacia descubrir otros talentos. Quizá si estabas en el coro, pero el Señor dice, ahora quiero que seas catequista. Y entonces descubre esa vocación para enseñar a los niños y a los jóvenes, y sobre todo en esta temporada de la tecnología que tenemos que utilizarla, ¿no? Entonces, descubrir esa parte, pero muchas veces nos quedamos solamente, repito, haciendo más de lo mismo, en el mínimo esfuerzo. Nos acostumbramos a lo que estamos haciendo y no salimos de ahí. Nos acostumbramos, en el caso del sacerdote, a celebrar la misa por la mañana, por la tarde, y no damos el máximo esfuerzo, ¿no? Estamos acostumbrados solamente, bueno, me toca la misa, este es mi horario, lo cumplo, suficiente, terminé de cumplir la misa y entonces me voy a mi casa cural, allá tranquilo, a pasarla bien. Pero ¿qué más estamos haciendo? No podemos vivir en el mínimo esfuerzo, sino en el máximo esfuerzo a descubrir otros talentos que el Señor nos está proponiendo. Y descubriendo algo nuevo en nuestra vida, porque al final le tendremos que dar cuenta, mira Señor, me diste este talento, pero lo he puesto a producir y ahora entonces no solamente estoy en el coro, sino soy catequista también. No solamente estoy como lector, sino también ahora formo parte del coro, descubrí que tenía una vocación para cantar. No solamente estoy en esta área, sino también puedo servir en otras áreas. Y lo mismo pasa en la vida cotidiana, en la oficina, en no acostumbrarte, si dan una plaza para otro trabajo, pues entonces ofrecerte. Pero es que me van a exigir más. Pero posiblemente eso te venga en ayuda tuya porque te van a dar un aumento, posiblemente eso te va a hacer crecer más, pero no, o sea, nos quedamos solamente reducidos a cosas pequeñas. Recuerda, el Señor no quiere mínimo esfuerzo, quiere máximo esfuerzo de cada uno de nosotros. Quiere que nosotros pongamos a producir los talentos que Él nos ha dado. Ya nos ha dado talentos, cada quien tiene talento, nadie puede decir es que yo no tengo ningún talento, es que el Señor no me dio ningún talento, todos tenemos talentos y si no lo has descubierto es el momento ahora de descubrir esos talentos, pero no solamente descubrirlos sino ponerlos a producir para que den más talento, más dones y de esa forma servir al Señor con alegría para participar un día de la alegría de nuestro Señor, en la alegría que solamente podemos encontrar en Dios. Que esta palabra entonces nos ayude a examinar nuestro corazón, porque al final Dios nos va a pedir cuentas. Entonces, que nos ayude a examinar nuestro corazón, a ser siervos fieles, útiles para el Señor, dando lo mejor de nuestra vida y sobre todo poniendo al servicio de los demás. Queridos hermanos, nada de quedarnos en lo mínimo, vamos al máximo de nuestra fe. Vamos a nuestra oración, al tercer punto de nuestra lectio de vida. Este tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya leímos el texto, antes nos pusimos, recuerden, en las manos del Espíritu Santo, nunca se les olvide eso. Nos pusimos en las manos del Espíritu Santo, leímos el texto, ya lo hemos visto en todo el contexto, ahora lo aplicamos a nuestra vida, pensando en los dones, talentos que Dios nos ha dado, ahora hagamos la oración. Surge del mismo texto, no es que vamos a inventar cualquier oración, sino que a partir de lo que hemos leído, oraremos. Yo voy a orar por ti si no te sale, pero hagamos el esfuerzo de juntos orar y dirigirnos al Señor. Hoy, Señor, te damos gracias por esta palabra y sobre todo porque estamos ya en la recta final de este año litúrgico. Has estado grande con cada uno de nosotros. Hemos visto y hemos experimentado tu misericordia a lo largo de todo este año. Un año que ha sido atípico, Señor. Un año que nos ha tocado vivir con pandemia y ahora con esas tormentas que nos están afectando y que han afectado nuestro país. Pero esto no nos detiene, Señor, para seguir adelante en este proceso de fe. El oro es probado en el crisol y ahí es donde somos probados ahora, Señor, para realmente descubrir nuestra fe, para realmente descubrir nuestros talentos. En medio de esta pandemia se han puesto en juego tantos talentos. Personas que quizá no eran buenas en la tecnología se han puesto al servicio de la evangelización a través de la tecnología, a partir de los medios de comunicación que se han desbordado en estos días. Quizá muchos sacerdotes estamos acostumbrados a solamente celebrar la Eucaristía en nuestras capillas, en nuestras comunidades, y ahora con esta pandemia nos ha tocado experimentar un nuevo cambio y vivir esa experiencia de comunicar las Eucaristías a través de las redes sociales, Señor. Y eso es descubrir nuevos talentos,
la apertura de lo que nos toca vivir. Pero no se queda ahí, Señor. Queremos seguir poniendo en práctica nuestros dones, nuestros talentos. No queremos seguir dando el mínimo esfuerzo. Queremos el máximo, porque tú no eres un Dios de mínimos. Tú eres un Dios total, un Dios de amor, un Dios que transforma la vida para mucho, no para poco. Ayúdanos a comprender que es necesario poner en práctica los talentos, a no conformarnos, a no quedarnos en más de lo mismo, en ir descubriendo siempre cosas nuevas, en ir descubriendo la novedad del amor que tú nos presentas, para participar de la alegría, en la alegría de nuestro Señor. Permítenos descubrir el amor, permítenos descubrir la bondad al finalizar este año, que podamos en esta semana aprovecharla al máximo para examinar nuestro corazón en un examen de conciencia, viendo lo que hemos vivido durante todo este año, atípico en todo sentido, pero con muchas bendiciones, desde luego, porque has estado grande con nosotros, aún a pesar de las dificultades. En tu mano quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha la oración, vamos al último punto, pero recuerden, la oración se extiende, ahora solo hacemos una pequeña oración, pero el punto es extender la oración a lo largo del día. Vamos al último punto de nuestra lectura divina. Y este último punto, queridos hermanos, es poner en práctica el texto y poner en práctica los talentos. Pensemos, y yo les recomiendo que podamos tomar una hojita a la luz del Evangelio, una hoja con un lápiz y empecemos a escribir nuestros talentos. Escribir cuáles son nuestros talentos, ¿no? Si eres bueno cantando, pues lo escribes. Si eres bueno leyendo en la iglesia, pues lo escribes. Si eres bueno dando temas, escríbelo. Todos los talentos que tienes. No solamente en la fe, sino todos los talentos que puedes tener en tu vida, ¿no? Si sabes escuchar, si eres bueno aconsejando, si eres bueno acompañando a las personas, en fin, o sea, pon todos los talentos que tienes, todos los talentos que yo tengo, ponerlos en una hoja y ver si esos talentos que tenemos los estamos colocando al servicio del Señor. Y, sobre todo, qué otros talentos puedes descubrir a la luz de los que ya tienes. Si eres bueno cantando y si eres bueno dando temas, pues puedes incorporarte a la catequesis de tu parroquia. Si eres bueno en la tecnología, pues puedes ayudar en la página de tu parroquia para que surjan más meditaciones, para que la gente pueda tener un momento de paz. Y así cada uno puede ir viendo los talentos que tiene y de qué forma esos talentos se pueden aprovechar para descubrir otros talentos en medio de lo que nos toca vivir. Ahora, con esta pandemia que nos toca, es descubrir cosas nuevas. Como les decía en la oración, hay personas que quizás en la tecnología no sabían nada y ahora son expertos en tecnología y sobre todo evangelizando a partir de la tecnología. Así que es descubrir cosas nuevas. Y se ha visto en estos días de la pandemia, se ha descubierto esos nuevos dones, esos nuevos talentos, pero no nos podemos quedar ahí, sino que tenemos que ir descubriendo la forma de la evangelización. Fíjense, después de esta pandemia nos tocará evangelizar, porque hay gente que se ha quedado quizá en la comodidad de su casa, y es necesario ir a estas personas. ¿Y cómo? Con nuestros talentos, con nuestros dones. No se trata de enterrarlos, sino ponerlos al servicio del Señor. Preparémonos, queridos hermanos, ya estamos en la recta final, ya el próximo domingo celebraremos Cristo Rey, así que a hacer nuestro examen de conciencia para ver qué hemos hecho durante todo este año. Bendiciones para todos y nos esperamos el próximo domingo para descubrir la voluntad de Dios en la Lectio Divina. Bendiciones para todos.